Hoy Javier Milei cumplió con la palabra que le dio a los ricos del país, por la cual está dispuesto a vetar cualquier iniciativa que no beneficie a los sectores más acomodados de la Argentina y dejar sin un bonito muy pequeño a los jubilados, sin un aumento muy pequeño a millones de jubilados, sin emergencia en discapacidad a millones de familias en la Argentina que necesitan de esa ayuda del Estado para seguir adelante, y vetó todo. Hoy están los 3 vetos, en realidad es un solo, y marca las 3 leyes que él quería rechazar, y finalmente, listo. Ahora queda la tarea del Congreso, por la cual los diputados y los senadores, si juntan 2/3 de las 2 cámaras, 2/3 de las 2 cámaras pueden sostener las leyes que sacaron. Tema, de paso les dejo, apúntenlo para revisar a futuro, es muy impresionante que sea más fácil eliminar una ley que hacerla. Y en algún momento va a haber que revisar si solamente con el apoyo de una cámara se puede sostener un decreto presidencial, a diferencia de una ley que necesita las 2 cámaras. Y bueno, temas para revisar a futuro. Lo concreto es que el gobierno está dispuesto a esto, y ahora les voy a mostrar algunos de los fundamentos por los cuales hoy vetan el aumento del bono de los jubilados, de las jubilaciones, la posibilidad de que haya una moratoria y la ley de emergencia en discapacidad. Por el otro lado, apareció el informe técnico del FMI. Es realmente muy interesante, les voy a mostrar algunos fragmentos, porque por un lado el FMI mantiene su apoyo a la campaña de Javier Milei, y la oposición en algún momento tendrá que plantear por qué todo el país tiene que pagar un financiamiento de campaña a un partido en particular. Que yo sepa, no paga el resto de la sociedad la campaña del Frente de Izquierda, del peronismo, del radicalismo, de otros. La de la derecha en la Argentina la paga el FMI. Bueno, que se lo devuelva a la derecha, creo yo, sería bastante lógico plantear. Pero lo concreto es que el FMI va a sostener la campaña de Javier Milei. Hoy van a llegar 2.000 millones de dólares más, ¿sí?, de deuda que ha pedido el mismo ministro Luis Caputo con el FMI, pero aún así, en el documento técnico del FMI, muestran que no deberían prestarle, que hay riesgo de que no pague, que el gobierno está interviniendo en el dólar futuro, que está escondiendo la bola de deuda que está acumulando. Aún así le prestan la guita. Pero yo les voy a mostrar lo que dice el informe técnico del FMI, pues la verdad que es lo mismo que venimos diciendo nosotros acá, y que el gobierno insiste en que no hace. Y por último les voy a mostrar en este editorial que el ministro de Economía, que es el que te dice que hay que recortarle a los jubilados, hay que recortarle a los discapacitados, que hay que recortar a la salud, que hay que recortar a la ciencia, que hay que recortar todo, excepto el pago de deuda, toda su guita la tiene afuera del país, y además las empresas en las que él es accionista multiplicaron su valor desde que él es ministro. Es muy impresionante la recorrida sobre la declaración jurada del ministro de Economía, Luis Caputo, que desde ya les adelanto, no trajo un mango a la Argentina. Trajo deuda nomás. Pero de la de él, de la declarada de él, voy a aclarar esto, de la declarada de él, no trajo nada. Pues la verdad, ahora se los voy a mostrar en las planillas, pero que Caputo, que supuestamente es el Messi de las finanzas, declara un patrimonio total, incluyendo casas, departamentos, terrenos, autos, yates, cuentas, participación en empresas, todo, total, de más o menos 9 millones de dólares. Para ustedes, para mí yo sé que es una millonada. Para el capo del trading del JP Morgan, es un chiste. Entonces, más que Messi de las finanzas, es más parecido a un Picasso de las declaraciones juradas. Me parece que es un dibujo eso. Vamos a escucharlo, arranco por los vetos que están hoy en el boletín oficial. Vamos a escuchar a un integrante del equipo de Luis Caputo, integrante también de su consultora Anker, que desembarcó en el Banco Central como director del Banco Central. Me estoy refiriendo a Federico Furiase, hablando este fin de semana de lo que supuestamente les complicaba, que eran los proyectos de ley que había sancionado el Congreso, que ya eran ley y que el presidente hoy vetó. Mirá. Lo que tiene que entender la gente es que el dólar, hoy estamos en un contexto donde hay ruido político, en un proceso electoral, es normal que las empresas y la gente se dolarice. Además tuvimos pagos de aguinaldo y eso genera también transitoriamente cierta presión. Además el Tesoro estuvo comprando en las últimas semanas
1.500 millones de dólares Pero, perdón, a empresas. Y a ver, todo esto para explicar el está contexto bien, de la pero suma, vos me ¿no? planteas diferente... Y es oferta que no fue al mercado. Entiendo, ahí está, ok. Entonces todo esto Vos me para explicar planteas el diferentes contexto. cosas que apuntan a un mismo... Para explicar por qué aplicar la subió suba. esta suba del dólar, ¿no? Un ruido político muy fuerte. ¿Vos le llamás ruido político a qué? Porque hay una discusión interesante acá. Bueno, ruido político es lo que sucede en un año electoral. Por ejemplo, que el Congreso haga una ley para pegarte en el corazón del programa macroeconómico, que es el ancla fiscal. Digo, y además en Argentina, vos mirás en Argentina, cada vez que estás cerca de un episodio electoral, hay dolarización de cartera. La gente, las empresas, se dolarizan por las dudas. Acá hay varias cosas que no cierran en el discurso. Primero, si hay año electoral, ¿por qué se dolarizarían si, según Milei, van a arrasar en las elecciones? Milei dijo el otro día en su extensa charla con Fantino que va a ganar en octubre y que va a arrasar en las elecciones de año que viene. ¿Por qué alguien se dolarizaría si no hay riesgo? Entonces se ve que algún riesgo en los términos que lo plantean hay de que el gobierno no le vaya bien en las elecciones. Segundo, Furiase le llama riesgo político a lo que votó el Congreso. O sea que según él el Congreso no debería funcionar en los años electorales. Porque lo que votó el Congreso, recordemos, fue un pequeñísimo aumento para los jubilados, un pequeñísimo aumento del bono jubilatorio, la posibilidad de que aquellos que no estuvieron registrados durante su vida laboral, sea porque trabajaban en algún lugar y no los tenían registrados, sea porque hacían trabajo doméstico no remunerado, que también es un trabajo, también aporta a la economía y también tienen derecho a una jubilación, puedan acceder a una moratoria que, como su nombre le indica, es una moratoria, no es un regalo de una jubilación. La moratoria se paga. Eso se terminó y a partir de ahora no hay más moratoria. Bueno, el Congreso volvió a sancionar la posibilidad de extender esa moratoria y además una emergencia en discapacidad. Eso, que tiene un costo fiscal realmente bajo, en total está apenas arriba del 0,3% del PBI. Para que se den una idea, es más bajo que el costo fiscal de haber bajado el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto a los ricos, y eso se bajó. Bueno, según Federico Furiase, según Caputo, según Milei, esto es riesgo electoral. Y de hecho, es muy interesante leer hoy el boletín oficial, donde está el decreto, donde vetan estas leyes, donde hay varias cosas. Acá está primero el decreto, ¿no? El presidente de la Nación observa en su totalidad el proyecto de ley, o sea, son las tres leyes y los devuelve al Congreso. Repito, ahora el Congreso tiene que ver si logra juntar las 2/3 de las dos cámaras para rechazar estos vetos. Lo puede hacer. Yo creo que el Congreso va a sostener el aumento de los jubilados y la emergencia en discapacidad y no va a sostener la moratoria. Ese es mi vaticinio de poroteo de lo que va a suceder en el Congreso. También veremos cuándo sucede esto, si la oposición logra llevarlo adelante. Pero quiero ir a los fundamentos de este decreto que firma Milei, porque dice varias cosas. Vieron que el gobierno dice todo el tiempo, nos quieren hacer gastar en algo y nos dicen de dónde sale esa plata. Bueno, nosotros les dijimos sistemáticamente que sí decía de dónde iba a salir esa plata. Bueno, efectivamente, en el decreto de hoy, reconocen que estaba de dónde iba a salir esa plata. Por ejemplo, el artículo 11 disponía que se readecuaran 32.000 millones de pesos del programa presupuestario de la CIDE a aumentar las jubilaciones. Eso estaba y está reconocido hoy en lo que firma Milei. Paréntesis, ayer el diario La Nación, con la firma de Hugo Conadamun, publicó que ya hay informes de la CIDE haciendo espionaje interno a dirigentes políticos, sindicalistas, etcétera, obviamente de la oposición, con esa plata. Lo que planteaba el proyecto era, como bien lo reconoce acá Milei, sacar plata de la CIDE y que vaya a los jubilados. ¿Qué más decía el proyecto? En el artículo 12, volvé al anterior, perdón. Que de modo similar, por el artículo 12 se obliga al jefe de gabinete a realizar modificaciones presupuestarias tendientes a reducir el programa presupuestario 98, correspondiente a servicios de deuda pública. O sea, ¿qué decía? Dejemos de pagar esta bola de deuda y aumentemos un poquito las jubilaciones. O sea que había una forma de pagar. Había una forma de pagar. Esto lo reconoce Milei cuando hoy veta. Ahora, ¿qué dice después de esto?
Dice, cabe tener en cuenta que la reasignación que se pretende por medio del referido artículo 12, que era sacar del servicios de deuda y poner en jubilaciones, es de imposible cumplimiento, dice Milei. En tanto comporta una reducción en las cargas contempladas e incorporadas en las proyecciones y créditos presupuestarios del ejercicio 2025 para hacer frente a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. O sea que Milei escribe hoy, cuando veta, que no se puede sacar de deuda para darle a los jubilados porque hay que pagarle al FMI. Habla de los créditos presupuestarios del ejercicio 2025. Recuerden que estamos sin presupuesto. Hace 2 años. O sea, no hay presupuesto. Milei administra el presupuesto como quiere. Y en vez de darle a los jubilados, lo escribe hoy, le va a dar al FMI. Por eso hay que entender que estos vetos no tienen que ver con que no hay plata. Tienen que ver con un mensaje de Milei, que es el mismo mensaje que daba un siglo atrás Nicolás Avellaneda, cuando decía, pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. El mensaje de Milei es, yo voy a pagarle al FMI. No me importa si tengo que vetar leyes de jubilados, no me importa si tengo que vetar leyes vinculadas a las personas con discapacidad, no me importa. Voy a hambrear a todo el que tenga que hambrear para pagar la deuda. Y lo escribe. Esto está hoy publicado en el boletín oficial. Obviamente el costo fiscal era bajo, está también en los fundamentos, ahí dice, ¿sí? El 0,42% del PBI, que es lo que les venimos marcando. Es bajo el costo fiscal de esto. Simplemente con volver a poner los impuestos a los ricos donde estaban, tanto las retenciones como bienes personales, todo esto se puede pagar perfectamente. Hay una decisión de Milei de no pagarlo, bajarle los impuestos a los ricos y pagarle al FMI, y está escrito ahí. Está escrito ahí. Y es información pública, digo, para cualquier medio que la quiera tomar. En este contexto, vamos a leer ahora el informe técnico del FMI. Recuerden, el FMI le prestó a la Argentina durante el gobierno de Macri 55 mil millones de dólares, llegaron 45 mil, el gobierno de Alberto Fernández dijo no me mandes más y renegoció eso, y el gobierno de Milei le dijo mandame más por favor porque no llegó, y el FMI puso 20 mil millones de dólares más. Somos el país con más deuda con el FMI por lejos, primer lugar. Si sumás del segundo al décimo, no nos alcanzan. Es absolutamente fuera de estatuto, fuera de la ley, fuera de todo lo que nos prestó el FMI, violando sus propias reglas. El FMI le prestó a Macri, a pesar de que en la Argentina no había ni siquiera un expediente para justificar esa toma de deuda. Y ahora lo mismo. Recuerden que Milei mandó al Congreso un decreto que decía denme un cheque en blanco para negociar con el FMI. El Congreso se lo dio, cosa absurda porque la ley prohíbe que eso sea. O sea, está todo hecho fuera de la ley. De las leyes del FMI y de las leyes argentinas. No se cumplió nada. Aún así, el FMI tomó la decisión de volver a financiar la campaña del partido de derecha de la Argentina. Pero no tiene otra lectura. Durante el gobierno de Macri le dijo, necesito que me financies la campaña, y el FMI vino y puso 45 mil millones de dólares. Perdió las elecciones, pero esa deuda la tenemos que pagar todos. Y ahora fue Milei y le dijo al FMI, necesito ganar la campaña de vuelta. Entonces el FMI vino y puso hasta ahora 14 mil millones de dólares. 12 mil ya llegaron, 2 mil más llegan hoy. Vuelvo a preguntar, ¿por qué tiene toda la sociedad argentina que pagar la campaña electoral del partido de derecha? Si el partido de derecha quiere conseguir fondos, que lo consiga, pero que después lo devuelva. No tenemos por qué pagarla a todos. Lo interesante de todo esto es que es tan evidente que el FMI lo presta en términos políticos, como una decisión política, no es económica, no tiene que ver con financiamiento, no tiene que ver para proyectos productivos, sabe que la Argentina no lo va a pagar, porque no puede pagarlo, pero se lo presta igual. Y además emite un comunicado técnico donde confirma que todo lo que nosotros venimos alertando de que el gobierno interviene en el dólar, esconde la deuda y simplemente es un préstamo electoral, lo escribe el FMI. Y me parece que vale la pena que lo vean para entender que el FMI hace un préstamo electoral y deja escrito en sus propios informes técnicos que este gobierno hace lo que dice que no hace. Por ejemplo, intervención en el dólar. El gobierno dice, no intervengo en el dólar. Bueno, este gráfico recién lo mostraba Candevoto, pero vale la pena que se los vuelva a mostrar.
es un gráfico que cruza primero la tasa que se le fue al demonio, al gobierno, pero además las barritas celestes son todas las veces que intervino el gobierno a través del dólar futuro, que es una intervención del Banco Central para jugar o intervenir, valga la redundancia, en el valor del dólar. ¿Qué dice el informe del FMI en el texto? Este es el gráfico. Dice que el gobierno intervino en un total de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Si bien esto es limitado y temporal, la cobertura que ofrecen esos instrumentos puede ayudar a orientar las tasas de interés del mercado durante periodos de crisis. O sea que el FMI escribe que el gobierno interviene en el dólar y que está en un periodo de crisis. Y aún así, le prestan la plata. ¿Qué otra cosa reconoce el FMI que me parece importante mostrarles? Vieron que nosotros les venimos contando que el gobierno esconde los intereses de la bola de deuda que genera. El gobierno todo el tiempo emite letras del Tesoro con intereses capitalizables. ¿Qué significa eso? Que los intereses los cuenta como dentro del capital, entonces cuando tiene que decir cuánto debe, no cuenta lo que debe. No sé si lo logro explicar bien, pero para que se imaginen, siempre pongo el mismo ejemplo, no hay que hacerlo, pero por las dudas. Si ustedes arrancan el mes, cobran el sueldo y miran lo que deben de tarjeta de crédito y dicen yo esto no lo debo, el sueldo les sobra. Bueno, el gobierno hace eso. Dice yo esto no lo debo. ¿Pero cómo no lo debo? No, no lo debo. Entonces esconde que no tiene un superávit financiero, sino que tiene un déficit financiero. Y nosotros lo venimos diciendo hace mucho, y el gobierno dice que no. Bueno, el FMI en su informe dice que el gobierno esconde la deuda. Acá lo remarcó Cristian Buteler, que lo leyó, y vamos a mostrarlo porque es una notita al pie del informe con el FMI. Pero dice, calculado como lo calculamos nosotros, ¿sí? Estás en 1,2% negativo de déficit financiero. Caputo dice que está 0,4 positivo. Hay cálculos acá que dicen que es mucho más el déficit, que lo ubican arriba del 3%. Pero hasta el FMI te escribió ahí que no están calculando los intereses capitalizables. En una nota al pie. No sé si los que están viendo es la nota al pie número 5, así chiquitita. ¿Qué más dice el FMI? Y hay un hilo muy interesante de Santiago Bulat, que es economista y que sigue estos temas, que vale la pena repasar. Dice que la deuda es sostenible, pero no, mayúscula no, con alta probabilidad. O sea, entonces no es sostenible. La deuda es sostenible, pero no con alta probabilidad. Mucho depende del reacceso a los mercados internacionales y de la recomposición de reservas, que es lo que hablábamos hace un rato con Cande. O sea, ¿qué le dicen? El gobierno no tiene cómo pagar esta deuda. Depende de juntar dólares que no está juntando y de que le presten más dólares que no le están prestando. Pues ya está, o sea, ya no tiene de dónde más, a no ser que llegue guita del gobierno de Estados Unidos. Pero toda la que pudo pedir ya la pidió prestada. Entonces dice el informe del FMI que es posible que el gobierno no pueda pagar la deuda. Y aún así, hoy le da más plata. Es realmente interesante para pensar por qué. Y repito, es para pagar una campaña electoral. De hecho, vamos a la siguiente. Santiago Bulat también refleja esto, que el FMI pone mucho énfasis en las elecciones de medio término. En caso de que no sea el resultado esperado, eso llevará a más volatilidad, donde deberán mostrar mayor ancla fiscal, dejar que el tipo de cambio flote y subir las tasas de interés para sostener al peso. O sea que el FMI está mirando las elecciones y por eso vuelve a ponerle guita y le cambia las metas y se hace el distraído. Ahora en su informe técnico lo ponen, que están interviniendo en dólar futuro, que están escondiendo el déficit financiero y que ponen que hay riesgo de que no se pague la deuda y que encima quieren que gane las elecciones. Lo escriben ellos. ¿Qué más dice el informe del FMI? También dice que el INDEC tiene que publicar un nuevo IPC para fin de este año.
reflejando los ponderadores de la encuesta de hogares 2017-2018. ¿Qué significa esto? Ayer también Navarro habló bastante de cómo está midiendo el gobierno. Pero hay un dato que es bastante obvio, que es que el gobierno sigue midiendo con unos indicadores de 2004. Y estamos en 2025. Y no se actualizan. Y como no se actualizan, no sabemos exactamente cuál es el nivel de pobreza. Porque la pobreza acá se mide por ingresos y no se actualizan los ponderadores como dice ahí. Le dice, el FMI le dice, che, actualizame esto. Estas son algunas pinceladas de lo que escribió el FMI en el informe técnico, que recién lo detallábamos también con Can Devoto, y que vale la pena mostrarlo, no porque el FMI sea un lugar al cual abrevar y seguir, sino porque confirma lo que les venimos diciendo hace rato. Y lo vuelvo a repetir, que el gobierno interviene en el dólar, que el gobierno esconde la bola de deuda que está generando, que el préstamo es un préstamo político para que gane las elecciones, que la deuda es insostenible y no se va a poder pagar, y que encima el gobierno miente con las estadísticas. No sé, le dirán cuca al FMI, qué sé yo, pero está todo ahí escrito. Y más, este es simplemente un resumen. Y se la prestan a Caputo, a Luis Caputo, al mismo que le prestaron plata en 2018. En 2018, yo recuerdo, no hubo ni siquiera un expediente para tomar la deuda con el FMI. Cualquiera que haya pasado por el Estado lo sabe y el que haya pasado por una empresa privada también. O sea, vos tenés que comprar algo y tenés que explicar en un expediente, che, me quedé sin lapiceras. ¿Por qué? Y porque se gastaron. Bueno, ¿para qué las necesito? Y para escribir. Bueno, pido presupuesto, perfecto. Me llegan estos 3 presupuestos. Bueno, decido comprar esta. ¿De dónde sale la plata? ¿La puedo pagar? Todo eso es un proceso burocrático en el Estado para cuidar la guita. Si se hace para comprar una resma de papel o una lapicera, ¿cómo no se va a hacer para tomar deuda con el FMI? Bueno, con Macri no lo hicieron. Y esto ya está demostrado en un expediente judicial. Ahora, el problema es que Caputo fue impune por eso. Comodoro Pi decidió no investigarlo, volvió al gobierno y volvió a tomar deuda con el FMI. Y este personaje, que es el ministro de Economía de la Argentina, no confía en que a la Argentina le vaya bien. Porque tiene el 99,9% de su dinero afuera de la Argentina. Publicó finalmente su declaración jurada, venían posponiendo la presentación de las declaraciones juradas de este año. Les voy a mostrar simplemente algunas cosas, porque además ya está acá Sabino Vaca Narvaja para que hablemos de geopolítica, de China, de cómo nos impacta todo esto. Pero esta es la declaración jurada de Caputo. Si ustedes ven, arriba dice depósitos de dinero en el país. Abajo dice depósitos de dinero en el exterior. Los numeritos de arriba dan un total de 2.800.000 pesos. Los numeritos de abajo dan un total de más de 5.000 millones de pesos. Si ustedes hacen la cuenta, el 99,96% del dinero líquido que tiene, o sea, el dinero disponible, lo tiene en cuentas en el exterior. Que encima no dice dónde. La última vez que puso dónde era en la isla de Man, que es un pequeño pedazo de tierra en el archipiélago británico, que es una guarida fiscal. Ahora no dice dónde. Pero tiene el 99,96% de su plata, o sea, el 0,04% acá, el 99,96% afuera del país, por ende no confía mucho en la Argentina. Segundo es su patrimonio total. Caputo, que es un hombre de muchísimos años en la cúspide del sistema financiero, declara un patrimonio total, con casas, departamentos, terrenos, autos, yates, cuentas en el exterior, acciones en empresas, todo de 11.000 millones de pesos. Oye, es mucho. Bueno, son 9 millones de dólares. Para vos, para mí, para todo esto es inalcanzable. Para Caputo es muy poco verosímil. Muy poco verosímil. Yo he hablado con gente del sistema financiero que trabajó con Caputo, que lo conoce de sus épocas como jefe de trading en el JP Morgan y se ríen. Casi que es un bono anual esto, de lo que ganan estos muñecos en el sistema financiero. Es muy poco creíble que el patrimonio total de Caputo sea de esto. Después hay otro dato relevante de la declaración jurada, que es su consultora Anker. Anker significa ancla. Caputo supuestamente la cerró para asumir como ministro de Economía. Bueno, él sigue siendo accionista de Anker
Y lo más notable es que las acciones de Anker ahora valen 58 millones de pesos, cuando en su primera declaración jurada, cuando asumió, valían 21 millones de pesos. ¿Alguien me explica por qué la consultora del ministro Caputo, que supuestamente él la cerró, sus acciones valen el doble de lo que valían cuando él asumió? No tiene explicación. Él también, acá estamos viendo las empresas donde invierte, tiene inversiones en Áncora Investment. Áncora también significa ancla. Se ve que tiene un tema con las anclas. Bueno, Áncora es peor la cuestión, porque Áncora es un fondo de inversión que está en el extranjero. Anker la tiene acá, Áncora la tiene en el extranjero y declara 1.800 millones de pesos invertidos ahí. Lo curioso es que cuando arrancó como ministro tenía 97 millones de pesos. O sea que multiplicó casi por 20 la guita que tienen Áncora Investments, que está radicado, no queda claro si en Canadá o en Londres, pero sí seguro es afuera. Y lo que no se sabe es en qué invierte Áncora Investments. Por ejemplo, ¿invierte en títulos públicos de la Argentina que maneja Caputo? ¿Puede ser que haya comprado un pedacito del juicio de YPF, cosa que se puede? No se sabe en qué invierte. Lo que sí se sabe es que desde que Caputo asumió, multiplicó por 20 lo que tiene en Áncora Investments. También se sabe, según su declaración jurada, que tenía inversiones en acciones, en Mercado Libre, en Apple, en otras, que las vendió, pero también dice que tenía AL29. AL29 es un título público. Y figura que lo vendió. O sea que el ministro de Economía está operando, según su propia declaración jurada, con títulos públicos. ¿Cuándo vendió? ¿Tenía información privilegiada? ¿Sabía que iba a subir? ¿Sabía que iba a bajar? ¿Lo vendió en un momento de alza? ¿Lo vendió en un momento de baja? No dice ahí. Pero el ministro de Economía confiesa en su declaración jurada que operaba títulos públicos mientras era ministro de Economía. Y el último dato es otras empresas que él tiene, ahí dice Sacha Rupasca y Palmeral Chico. Sacha Rupasca es una empresa que está denunciada por desmontes ilegales en Santiago del Estero, donde son socios varios familiares, y Palmeral Chico también, tiene creo que de agropecuaria. Ahí el valor de las acciones también se multiplicó. ¿Sí? En el caso de Sacha Rupasca, las acciones estaban valuadas en 23 millones de pesos, las de Caputo, hoy valen 358. O sea que multiplicaron su valor por 15 mientras Caputo es ministro. La verdad que le va bastante bien al ministro de Economía en la ínfima declaración jurada que publica. Imagínense lo que debe ser la real, pero lo concreto es que Caputo mantiene sus ahorros afuera, los declarados, a salvo obviamente de sus políticas económicas, mientras nos trajo el FMI de vuelta adentro. Un FMI que vuelve a confesar que le presta la guita para que gane las elecciones, que el propio Caputo esconde los números, que miente con las estadísticas, que interviene en el dólar futuro, y aún así lo tiene dentro de la Argentina, diciéndole a la Argentina lo que tiene que hacer, mientras el ministro de Economía dejó toda su guita afuera. Bueno, 8:52. Buen día, Sabino Vaca Narvaja. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ari?